Buenas tardes, son las 7 de la tarde, estamos a final de mes y ya sabéis lo que toca, ¿no? Lo que toca es hacer encuentro del Club de Lectura Maravillas con nuestro escritor o escritora del mes. Para quien no lo sepa, que yo creo que no habrá nadie por ahí que no lo sepa todavía, este mes de enero hemos empezado el año con Cuando ya no quede nadie. Sé que se ve al revés, efecto espejo, ¿vale? Pero bueno, como sabéis de qué libro hablamos, Cuando ya no quede nadie, de Esther López Barceló, un libro publicado en la editorial Grijalbo y un libro del que dice por detrás, ahí está Esther. Esther, te voy a dar ahora mismo, te voy a aceptar ahora mismo para que entres en el directo. Que un libro, como decía, que según dice aquí justo en su contraportada, dice: esta es la historia de un silencio que duró más de 40 años, una ambiciosa novela sobre la memoria histórica, el amor y la fortaleza de las mujeres en la posguerra. Como siempre sabéis que podéis escribir mensajes por el chat, hacerle preguntas a Esther, comentarios, sugerencias, no sé, todo lo que queráis saber, preguntar, lo podéis hacer a través de este chat, o si os queréis unir a la conversación de Esther para que se sume. Así que Esther López Barceló enseguida va a salir ahí y vamos a empezar esta reunión con ella, con nuestra escritora del mes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy Que no lo buenas había hecho tardes. nunca y te estaba escribiendo diciéndote, ¿qué tengo que hacer yo? Es que yo hasta las 7 en punto no entro en el directo y ¿sabes qué me pasa? Yo no sé si os pasará a vosotros, que es que nunca me acuerdo dónde está el botón del directo. Todos los meses, como solo hago uno al mes, todos los meses me pasa lo mismo, que no recuerdo dónde está el botón de directo. Bueno, Esther, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Ahora lo que pasa es que es justo la hora que acaba de llegar mi hijo de Sí. natación y hemos tenido que sacarlo de aquí corriendo. Bueno, Así que sí, a lo sí. mejor escucharéis unos grititos por ahí porque quiere salir en el directo, pero ya le he dicho que no puede Bueno, ser. oye, que si quieres salir y le preguntamos cómo ha sido, cómo ha vivido él, todo tu proceso creativo y En de 3 años, complicado. A ver cómo, no sé si ha tenido que pedirte minutos, ¿cómo lo has hecho? Porque claro, este libro tú lo has publicado el año pasado, pero ¿cuánto tiempo te ha llevado escribirlo? ¿Habrás tenido que rascar horas a, pues eso, a la crianza, a tu vida? Cuéntanos cómo ha sido ese Sí, sí, proceso. bueno, además es que cuando empecé el proceso de escritura, mi hijo tenía 1 año y medio, o sea que no, no se acuerda mucho, afortunadamente, porque sí, tuve que rascar, bueno, supongo que todos cuando escribimos, ¿no? Seguro que mucha gente que nos está viendo también escribe. El proceso de escritura requiere de muchísima constancia y requiere de muchísimo tiempo de concentración, ¿no? O sea, tiempo de calidad que no solamente es, digamos, se puede contabilizar, sino que realmente es más la calidad, ¿no? Sí. De ese tiempo. Si ese tiempo realmente has podido concentrarte, si realmente has sido, digamos, productivo porque te ha fluido la escritura o, bueno, muchas veces, aunque le dediques 4 horas, bueno, pues no es el día en el que te encuentras en un estado, ¿no? de forma mental, ¿no? Pues el más adecuado. Y bueno, yo lo hice con un tiempo acotado, porque a mí Así. tuve la suerte de que Grijalbo vino a buscarme después de leer unos relatos y bueno, yo le ofrecí un proyecto, les encantó y escribí 4 capítulos para ese proyecto y la sinopsis y ya tuve un plazo. O sea, yo escribí este libro con un deadline, siendo mi A primera novela, contrarreloj. algo que, algo terrible, sobre todo si trabajas, si tienes que conciliar porque estás criando. Y lo tuve que hacer pues en 11 meses o menos, porque yo firmé el contrato en abril, ya tenía, como digo, 3 o 4 capítulos y tuve que terminarlo y entregarlo en mayo. Es decir, sí, Sí. 11 12 no, perdona, 13 meses. 13 meses, en 13 meses lo... Además cumplí, Madre. algo que no
me esperaba para nada, pero la fecha además era muy simbólica, era el 1 de mayo, y el 1 de mayo Ay, yo di a vale. enviar y envié la novela. Oye, pues primera curiosidad que me genera lo que nos cuentas, los capítulos que tenías escritos son los primeros, coinciden con los primeros de la novela o Sí, sí, luego hubo cambios. sí, bueno, totalmente, porque esta novela la he ido escribiendo y la he ido pensando y han ido surgiendo, digamos, la trama conforme la iba escribiendo. Yo he sido muy kamikaze y no conocía el final de la novela, ni siquiera cuando llevaba la mitad de la novela escrita. Eso no lo recomiendo, sobre todo si tenéis un deadline, porque te genera muchísima ¡Qué estrés! ansiedad pensar que no tienes final para tu novela. Pero también os digo que hay un proceso muy mágico y es que bueno, a mí me ha pasado y yo creo que a cualquiera que se sumerge tantísimo en una historia que es la suya propia, donde tú has parido los personajes, donde las voces las escuchas tú, ¿no? Cuando estás completamente inmerso en una historia, digo, yo creo que ella sola, digamos que se va construyendo y sabe cómo acabar, ¿no? Eso es lo que me sucedió a mí y la verdad es que ese instante en que de repente, digamos que vi la escena final y la escribí del tirón cuando me faltaba un cuarto de novela, recuerdo perfectamente dónde estaba en el sofá, llevaba unos días completamente concentrada en imaginar posibles finales y de repente la escena se me apareció. Qué bueno. Y era después de comer, recuerdo que me levanté como si un resorte me hubiera disparado del sofá y le dije a mi marido, tengo el final, me voy a escribirlo, porque yo en esa época me iba mucho a la cafetería que tenemos debajo de casa para escribir, para no tener interferencias pues, de mi hijo, etcétera, ¿no? Y lo escribí, esos dos últimos capítulos, que es el capítulo final y el epílogo, los escribí de golpe en menos de una hora. Wow. O sea, que casi que los Sí, vomitaste, los tenías sí, ahí. sí. Oye, La verdad es decías que fue muy bonita, la que sensación fue bueno, muy bonita porque todo empezó a encajar de una forma, bueno, de verdad, muy mágica, ¿eh? No tengo otra palabra, la verdad, no es ninguna impostura, siempre lo digo, fue un proceso mágico y por eso digo, no sé si me volverá a pasar porque esto parece que ha sido demasiado, demasiado bonito. decías tú al principio que tuviste la suerte, que vamos a entrecomillar eso de la suerte, de que esto haya sido un encargo de la editorial, pero claro, es que suerte ninguna. Tú llevas trabajando en este tema desde otros ángulos muchísimo tiempo y para que no lo sepa, pues obviamente tú eres escritora, eres divulgadora cultural, pero has tenido una etapa en la que has trabajado también como política, ¿no? Te has sumergido en el mundo de la política, pero bueno, tú de formación eres historiadora y déjame que cuente bueno, que estudiaste historia, pero que te especializaste en arqueología y que has formado parte de una excavación en 2004, ¿no? No, en 2004 no es la fecha de la excavación, sino que es, Sí, cuéntanoslo tú, 2004. porque claro, todo esto da un montón de información de por qué a ti el tema central de la novela, el ambiente, el contexto, te interesa dando y por qué decide la editorial que tú eres la persona adecuada para hablar de esto. Bueno, la editorial no me pide nada, ¿eh? La editorial solo me busca y lo que quiere es que yo escriba una novela con ellos. Y yo entonces me dicen, escríbenos una sinopsis y 4 capítulos y vemos a ver si nos gusta, si nos encaja. Y bueno, y a mí lo que pasa es que no me podía salir otra cosa, ¿no? Que no Claro. fueran evidentemente mis obsesiones, ¿no? Que al final han sido la constante en mi vida, que desde los diferentes ámbitos, desde lo laboral o desde el compromiso militante, pero más que en un partido, digamos, en la militancia activa en la memoria, eso es lo que ha sido una constante en mi vida. Desde los 19 años, en que fundo una asociación de memoria histórica, en que empiezo bueno, a organizar muchísimas cosas junto con un guerrillero, Francisco Martínez López, el Kiko, que bueno, se convierte de alguna forma en mi mentor, ¿no? De todo lo que ocurrió en la posguerra y que nadie me había explicado en la carrera. Yo soy historiadora y nadie me había hablado pues de la guerrilla, nadie me había hablado de las fosas, todo ese tema estaba absolutamente ignorado en el currículum, no ya de la educación secundaria de mi época, sino también incluso de la carrera académica, al menos en mi facultad, en la Universidad de Alicante, en donde únicamente una profesora, Mónica Moreno, me habló de esos temas. Así que para mí fue
aprendizaje de vida y desde ese momento me di cuenta, desde los 19 años, cuando además lo hice a través de una novela, a través de La voz dormida, digamos que cuando cerré la última página de la novela y evidentemente me sequé las lágrimas, ¿no? de la llorera que me generó, supe que de alguna forma yo tenía que devolver todo aquello que gracias a esa lucha todas aquellas personas me habían dado, que era pues el poder vivir en democracia, una educación pública, la posibilidad de, siendo hija de obreros, ¿no? de trabajadores, pues poder acceder a estudios superiores. Yo todo eso me di cuenta de que lo tenía que devolver y que la mejor forma era la de volcarme en la recuperación de la memoria, ¿no? Y me hice antropóloga física y forense también, o bueno, estudié antropología física y forense, Sí. la verdad es que nunca pude llegar a ejercer en serio, ¿no? Por toda la precarización que conlleva ese trabajo, pero sí que efectivamente, siendo estudiante, participé en la primera exhumación de fosa común que se hizo dentro de cementerio, porque sí que se había hecho desde el 99 y el 2000, ya se había iniciado los procesos de arqueología profesionales, las exhumaciones profesionales en cunetas, pero todavía no se había realizado dentro de cementerio y eso fue en Almansa. Bueno, nunca lo olvidaré, además se hizo un documental sobre esa exhumación que se llama Víctimas Todavía, en donde también participo y en esta excavación, ¿no? Bueno, digamos que fue ese momento en el que te das cuenta de que estás haciendo algo que te sublima, ¿no? Que te trasciende como persona, que realmente estás en el lugar en el mundo en el que debías estar, ¿no? Y bueno, de los ambientes, de las conversaciones, de alguna forma toda esa experiencia está en la novela. Cuando me dicen y me preguntan a veces que cuánto te has documentado, yo digo, pues la verdad es que el proceso de Claro. documentación ha sido muy Sí, sí, cortito porque ha sido para claro. cosas muy concretas que yo necesitaba comprobar, como cómo funcionaban los abortos clandestinos durante la posguerra, o sea, cuestiones, digamos, en las que necesitaba, ¿no? Hilar muy fino y que yo pues no había trabajado. Pero el resto de la novela, o sea, de alguna forma lo llevaba acumulando, ¿no? en mi conciencia de una forma inconsciente, a pesar de la paradoja de la frase, durante toda mi vida, desde los 19 años, ¿no? Y tengo 40. Digamos que ha sido un aprendizaje por impregnación, ¿no? Que es lo que se llama en antropología. Y en esta exhumación pasaron cosas que no se me olvidarán jamás y que, perdona que me enrolle con esto, No, pero creo que es adelante. importantísimo, que es cómo, bueno, las exhumaciones estas primeras, ¿no? Eran todavía más emocionantes porque teníamos la oportunidad de esa generación que eran directamente los descendientes de los asesinados que estuvieran allí, que realmente les pudiéramos devolver a sus padres, ¿no? Eso ahora, por ejemplo, aquí en Paterna, en Valencia, pasa menos porque ya ha pasado mucho tiempo y esos hijos e hijas ya no están, desafortunadamente. Era muy importante también para la identificación del ADN. Como ahora no tenemos descendientes directos, la gran mayoría de exhumaciones se exhuman, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana se han exhumado 1.900 personas, pero solamente tenemos a 200 y pico identificadas. ¿Por qué? Pues porque ya no hay descendientes directos y entonces la identificación es complicada. Pero es que en aquella exhumación pasó algo maravilloso y es que estas personas, que eran de una asociación que se llamaba Pablo Iglesias de Almansa, eran los familiares, se habían organizado para poder subvencionar esta exhumación en esta asociación. Ellos dijeron, como hay tantísimas víctimas y no vais a poder, en esta primera campaña al menos, arqueológica, porque eran nuestras vacaciones de Semana Santa, que íbamos de voluntarios, poder llegar a encontrarlos a todos, como no sabemos si vamos a poder identificarlos en el ADN, preferimos no identificarlos hasta que no sepamos que están todos, porque no queremos que se quede ninguna familia sin el suyo, ¿no? De Sí. alguna forma era algo muy solidario y muy bonito. Los que salgan, digamos, las personas que encontréis las consideraremos que son todos, ¿no? Pero es que tuvimos la suerte de que uno de ellos, cuando lo estaban exhumando, encontraron cerca de la altura del fémur de la pelvis, donde estaría el bolsillo, encontraron una semilla de melocotón. Pero es que en el otro bolsillo y en su mano encontraron que esas semillas de melocotón habían sido labradas y se había hecho un anillo y llevaba otros anillos en el bolsillo. Y desde la frontera, digamos, de la tierra, ¿no? Estaba mirándonos una mujer que tenía un anillo de semilla de melocotón en el dedo, ¿no? Wow, qué historia. Bueno,
a veces la materialidad, esos objetos, ¿no? Adquieren la piel de esas personas, ¿no? O sea, de alguna forma era como haberle encontrado, haberle hecho aparecer, ¿no? Bueno, pues como comprenderéis, esas experiencias de alguna forma te calan y te convierten en quien eres, ¿no? Y bueno, era evidente que todo aquello, no tal cual, pero de alguna forma iba a aparecer en la novela. Por eso decía yo que, claro, el proceso de documentación tuyo ha sido corto, centrándote en la novela, pero llevas toda la vida pues recopilando todos esos datos. Para quien no lo sepa, Esther tiene, bueno, esta es su primera novela, pero tiene 2 libros publicados de no ficción, que son Testimonio de la Memoria y La Conquista de las Ciudades. Entonces, en Testimonio de la Memoria, pues estás hablando también de memoria histórica y la pregunta es casi obligatoria, ¿no? ¿Cómo has abordado, cuál ha sido la diferencia entre hacerlo desde la no ficción, que tiene que ser quizá más riguroso, que te permite menos creatividad, y qué te ha aportado, ¿no? Este género de la no ficción, de la novela? No sé si lo has disfrutado o no, te encuentras más cómoda en la no ficción. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. La verdad es que hasta que no te pones a ello, nunca puedes ser consciente de todo lo que puedes llegar a hacer, ¿eh? Esto sí que me he dado cuenta porque yo creía que era una absoluta locura que a mí nadie me encomendara la tarea de pensar una novela. O sea, es que el hecho incluso de que me dijeran, piensa una trama y nos la cuentas, me parecía absolutamente inconsciente y loco, ¿no? O sea, yo a la que ha sido luego mi editora le decía, no sabes de lo que hablas, yo soy incapaz, ¿no? Por eso también me gusta contarlo, porque de verdad que yo me sentía absolutamente incapaz. Yo había escrito relatos. A mí me parecía que el relato carecía de la dificultad de una novela y evidentemente tiene unas diferencias muy grandes, sobre todo en la extensión, ¿no? Pero es cierto que al final, si tú tienes algunas, digamos, las premisas claras, ¿no? Si los personajes realmente los ves, hay momentos mejores, momentos peores, decía Leila Guerriero, que uno a escribir viene a sufrir, porque el proceso de escritura, evidentemente, no voy a negarlo, conlleva tu sufrimiento, ¿no? Porque no, como decía antes, hay días mejores, días peores y de alguna forma a veces no terminas de verbalizar lo que tú estás viendo en tu cabeza, pero para mí ha sido no complicado desde el punto, sí complicado desde el punto de vista técnico, por supuesto, o sea, complicado a la hora de la estructura, de cómo hacer que tenga forma, ¿no? O sea, esas cosas sí, pero de verdad que ha habido tantos momentos de iluminación, no sé cómo explicarlo, pero en los que de repente han aparecido tramas, han aparecido escenas y han aparecido conversaciones que yo, antes de sentarme a escribir, no me las había imaginado, ¿no? Y a mí me parece que esa magia solo es posible cuando te sumerges en el proceso de escritura. Necesitas escribir para saber de lo que eres capaz, ¿no? Y creo que escribir es la mejor forma de pensar. Por eso me parece fundamental que todos y todas, ¿no? En algún momento de nuestra vida y con un proyecto más o menos importante, ¿no? O complejo, siempre nos pongamos a ello porque es una forma de relatarse a uno mismo, ¿no? Y de darse cuenta de todas las, al menos en mi caso, de todas las capas que he ido acumulando a lo largo de la vida y de todos aquellos momentos, personas, lugares que han sido importantes para mí. Porque es cierto que cuando escribes la primera novela, digamos que la primera novela yo creo que es la más autobiográfica, quieras o no, que harás siempre. Porque de repente no, o sea, de repente te necesitas contarte, ¿no? Aunque sea a Sí. través de un alter ego, una persona que no se parece en nada a ti, de verdad. En este caso, Ofelia tiene muy pocos parecidos conmigo, ¿no? Pero absolutamente. Y sin embargo, yo sí que sabría decirte muchos detalles y elementos que sí que han nacido de mi experiencia, ¿no? Es muy, muy interesante y yo lo recomiendo, ¿eh? La ficción es un viaje maravilloso porque eres completamente libre y cuando te das cuenta de que eres libre, que eso cuesta, porque cuando uno escribe al principio y no está seguro de sí mismo, tiende a intentar repetir o emular, ¿no? Lo que has leído, cómo escriben otros, ¿no? Porque necesitas creer que estás haciendo algo canónico, ¿no? Para decir, bueno, esta es la primera, lo voy a hacer de una forma muy costumbrista, muy tradicional, para demostrar que sé hacerlo, ¿no?
¿no? Eso está bien, yo creo que de hecho también he tenido esto, ¿no? Esto de intentar cumplir con, con el marco, ¿no? de una novela tradicional, pero de repente hay un momento en el que dices, anda, pero que esto es ficción, que Esther, que no te limites, que puedes hacer lo que Vuela. quieras. Y eso no te lo da el ensayo, ¿no? Qué bueno. Oye, lo que me estás diciendo me lleva a muchas preguntas y estoy intentando ordenarlas para que tenga sentido, porque claro, yo en el club, que nosotras aparte de hablarnos por Instagram, tenemos un grupo de WhatsApp al que ya digo a los que estén ahí que si quieren formar parte solo tienen que mandarnos un mensajito directo y yo he preguntado, bueno, a ver, ¿qué os ha parecido? Decidme opiniones, si queréis que le traslade algo a Esther, que por cierto lo pueden hacer aquí en el chat si quieren. Y, y te voy a trasladar algunas cosas porque, claro, había una... A ver si... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eh, Creo que fue Ruth, no, Rosa, que decía que si te habías inspirado en la historia de alguna familia, si esto tiene una base o es todo imaginación. Tú estabas hablando de que la primera es la más autobiográfica y que hay pinceladas en Ofelia, pero bueno, esa familia, ¿desde dónde la has construido? ¿Tenías algunas referencias o es fruto de tu imaginación? Bueno, yo os recomiendo que leáis la nota de la autora que está al final de la novela y que cuenta todo esto. O sea, yo ahí os desvelo absolutamente todo. Si no lo habéis hecho, pues bueno, sí, es que Pilar Mingot Vilaplana es mi abuela, Gabriel López Parra es mi abuelo, la infancia de ambos personajes es real. Os cuento incluso de dónde nace el personaje de la portera, de dónde nace en mis recuerdos la escalera señorial. O sea que eso sí que os recomiendo que lo leáis porque si ya habéis leído la novela os va a contar muchísimas cosas, sobre todo las partes no tan autobiográficas, pero sí las partes en las que, por ejemplo, cuento historias que son reales. La de Teresa, que es la mujer que se pone el pendiente, que tiene el pendiente de su madre, ¿no? Es el pendiente de su madre que su madre está en una cuneta. Bueno, eso parte de una historia real en la que es la hermana realmente, pero hay una mujer, ahora no recuerdo dónde, que efectivamente tiene el pendiente que guarda también la mujer que consiguieron exhumar al final, que era su hermana, y recupera, digamos, el otro par, ¿no? El hombre que tenía el ojo de madera también es una historia real y además a mí me encanta lo de citar. Creo que el hecho de citar es un acto político, ¿no? Es reconocer el trabajo de los otros, ¿no? Que siempre nos impregna. Bueno, pues yo ahí cito los trabajos que me han inspirado o de los que he sacado alguna historia. Por ejemplo, no voy a desvelar mucho, pero el tema de las plumas Parker, que quien lo haya leído ya sabe qué es. Yo lo conozco gracias al libro que a mí me parece la mejor novela de memoria que se ha escrito nunca, que es La memoria del frío, de Miguel Ángel del Arco. Y también lo nombro ahí, ¿no? O sea que os lo recomiendo porque además hablo incluso de la conversación de la cual surgió la trama primigenia de la novela y todo, vamos, es que ahí os cuento absolutamente todo y de verdad que creo que sí, bueno, ya que la habéis leído, ¿no? Que yo no hago proselitismo, pero si la habéis leído, de verdad que seguro que os va a resultar interesante. Rosa, te hemos pillado que no te has leído la nota de la autora, porque se lo ha leído entero, porque de hecho Sí, sí, yo no me lo he seguro, leído seguro. entero. Yo he confesado en una historia del club que yo no lo he terminado, de hecho voy por aquí, no me Madre escondo, pero lo voy a mía, te queda terminar. el final, que es lo mejor. O sea, lo voy a terminar, pero claro, he pedido ayuda, digo, ayudadme porque yo no lo he terminado. Y Rosa me ha dicho que le había gustado el final. Así que no se ha leído la nota de la autora. Rosa, si estás ahí, te hemos pillado. No pasa nada, tienes que leértela. No Bueno, te pasa cuento más nada. Si, cosas. Mira, si aquí la Cecilia, cuestión está en disfrutarlo. Los libros no tienen que tener esa, digamos, esa presión. Se tienen que leer con todo el gusto y toda la tranquilidad. O sea que de verdad es un placer para mí que lo leáis y que tengáis interés. Pero sí que os digo, yo de verdad soy una persona autoexigente totalmente.
pero dentro de mi autoexigencia os garantizo que el final es lo mejor que tiene la novela. No sé si la novela es de mucha calidad, digo que el final es lo mejor. O sea que ya os estoy empujando. No, vamos, ya quien no estaba ya intrigado lo está a partir de ahora. Mira, Cecilia, que nos sigue desde México, decía de la novela que las emociones que transmitía esta historia desde el principio la enganchó desde la primera página. Así que te lo quería trasladar porque no sé si Gracias, está Cecilia. Cecilia. Si está Cecilia, bueno, pronúnciate aunque he hablado por ti. Anabel nos ha contado que se ha tenido que escribir, que hacer una genealogía con los personajes y que le apetecía mucho conocerte, así que no sé si estará viéndola ahora en directo, pero seguro sé que luego va a ver esta entrevista. Nosotros te hemos conocido, yo concretamente a través de la recomendación de una cuenta de Instagram que se llama Mujeres Juezas, creo que es, Ay, que, bueno, qué maravilla. Es que de verdad que qué generosas, de verdad. Las mujeres juezas son un amor. Pues pues quería deciros una cosa, es que ha entrado Raquel. Raquel es Raquel Orantes, la hija de Ana Orantes. sí, Y quien haya leído la novela sabe que Lucía, en el capítulo de Lo conocí en el Corpus, está inspirado en Ana Orantes. Hay un podcast de Noemí López Trujillo que se llama Lo conocí en el Corpus y entonces yo, digamos que tomé prestado el título, lo digo en la nota del autor al final, lo sabía Noemí, le pedí permiso y también le pedí permiso a Raquel, con la que ya tengo una amistad preciosa, aunque nunca nos hayamos conocido personalmente, porque le pedí permiso para todo, le pedí permiso para cualquier detalle que yo tomé de la historia de Ana, porque evidentemente luego al final quería, en la nota de la autora, dejar constancia de que si quería hacer este homenaje a Ana Orantes era porque, aparte de hacer memoria democrática, quería hacer memoria feminista y no quería dejar pasar la oportunidad de que, ya que la violencia de género atraviesa toda la novela, quería que un personaje, solamente digamos que la parte autobiográfica, refiriéndome a Ana Orantes, es la que corresponde a ese capítulo, a lo que sucede y lo que se cuenta en ese capítulo. Después, el resto ya no tiene, digamos, que ver con la historia de Ana, ¿no? Pero de alguna forma sí que quería nombrarlo porque para mí, siempre lo hago, es importantísimo. De hecho, también quiero contar que Raquel me dio hasta permiso, bueno, pues para que la llamara Ana, para todo lo que yo qué quisiera. Y es cierto que a mí bonito. al final me dio un poquito de pudor, me dio un poquito de pudor y porque no quería, ¿no? Pasarme, ¿no? Y que pareciera que de alguna forma yo quería aprovecharme, ¿no? Digamos, el nombre de Ana Orantes, ¿no? Hay una fina línea, ¿no? Entre el homenaje y lo que puede ser reapropiarte, ¿no? De la historia y de la lucha de Ana. Y yo tengo tanto respeto, ¿no? Por Raquel, por su familia, que bueno, que ella, que me habría dado permiso para más, sabe que me quedé en bastante menos, ¿no? Pues precisamente por no traspasar esa línea. Y ahora está Sí, hablando aquí y que, y bueno, dice que la novela es una maravilla, que es un homenaje a todas las mujeres, qué valiosos los referentes y qué orgullosa de la obra que siento también un poco mía. Gracias, amiga, por tanto. Gracias, Raquel, por entrar a escuchar a Esther, pero también por estar aquí en el club de lectura. Y ahora sí que se van sumando cada vez más los motivos, ¿no? Para terminar la novela y para que, si alguien está sí, escuchándonos y no lo tenía en su radar, bueno, pues para que se haga con este cuando ya no quede nadie, porque este también es un motivo de peso, ¿no? A mí se me ha puesto la piel de gallina, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias porque podías no haberlo contado y lo has contado aquí y me parece también muy bonito, ¿no? Este momento que sí, hemos totalmente. compartido. Raquel, un besito. De verdad que cada vez que coincidimos siempre en lo virtual, porque todavía no nos conocemos, yo evidentemente le mandé la novela. Para mí lo más importante casi era que lo leyera ella y que ella se sintiera muy contenta con la novela. Eso, digamos que cuando ella me dijo que le había gustado y que se había emocionado, etcétera, pues dije, ya está, ya, bueno, si no le gusta al resto de la gente no pasa nada, porque a Raquel le ha parecido bonito, ¿no? Y le ha parecido bien el homenaje a su madre y eso, vamos, era lo más importante. Qué orgullo para ti como escritora
Me imagino. Pues te voy a leer más, ya creo que nos están animando mucho en el chat a escribir, te voy a leer más opiniones de nuestros lectores. Dice Rosa que mientras leía tu novela no podía parar de pensar o de reflexionar de la suerte que tiene de no haber vivido esa época por la dureza, ¿no? Y entonces, bueno, te pregunto qué es lo que más te ha costado a ti. No sé si ha habido algún capítulo, alguna parte en la que hayas tenido ahí que armarte de fuerza, tragar saliva o incluso si has omitido algo porque te era demasiado duro. La verdad es que no, porque la verdad es que cada vez sabía que, o sea, cada vez que lo contaba yo, la rabia es, yo creo que es una, lo hablaba con una ilustradora y escritora maravillosa que es Sara Morante y que de hecho digo aquí en exclusiva que me está haciendo una maravillosa cubierta para la novela que va a salir en catalán Anda. ahora en marzo. Y Sara Morante, en su anterior libro, que se llama Flor Fané, que os lo recomiendo, de Astiberri, una preciosidad de libro ilustrado, ella habla de la violencia familiar, pero de la violencia infantil, de género y hacia los niños, ¿no? Y en esta violencia, ¿no? Ella hablaba y ella me defendía que la rabia y la ira de las víctimas es una, no es para nada una emoción negativa, es una emoción emancipadora, ¿no? Es una emoción necesaria para salir de ahí, ¿no? Y yo de verdad que cada vez que escribía las partes más duras, tenía esa rabia, ¿no? Y sabía que escribiéndolo, de alguna forma se lo estaba poniendo luz sobre esas sombras y de alguna forma las estaba combatiendo, ¿no? Desde el presente. Entonces, no me daba, no me daba ningún tipo, porque a fin de cuentas lo mío era ficción, ¿no? Aunque sea todo cierto, sí que puede que la parte más dura, y ahí sí que te doy la razón en eso, porque en lo demás no, pero la parte más dura fue lo conocí en el corpus. Ahora que lo estoy, gracias a tu pregunta, lo he pensado mucho en este momento. Me he dado cuenta que sí. Fue la peor porque tuve que contar lo que sí que sabía que había pasado tal y como había pasado, ¿no? Y cuando cuento ese momento terrible en el que Lucía, sin decirle mucho, le dice lo que ha sufrido, ¿no? Lo que le acababa de, bueno, lo que hacía nada le había hecho el innombrable, ¿no? El malnacido, como le llama Pilar siempre, Marcos, ¿no? Que yo le llamo ahí Marcos. Bueno, pues eso sí que fue terrible. Capítulo Contar 15. eso fue terrible. Mira, más vamos a salir de este momento que nos hemos puesto de pronto muy serias, ¿no? Voy a ver si te subo el ánimo ahora mismo. Han dicho los lectores del Club Maravillas que les parecía la narración muy fluida y muy nítida, con personajes muy reales en su descripción, y que hace plantear también qué haría yo ante esta situación. O sea, que ha hecho reflexionar tu historia a los escritores. Paco dice, qué interesante forma de narrar la tuya. Ruth, que hoy era su primera vez en un directo del Club de Lectura que se estaba estrenando, dice que le ha encantado, que le pareció una historia buena, una magnífica narración, con personajes con dobleces bien construidas, o sea que la gente que lo ha terminado ha disfrutado del proceso, y Estíbaliz dice que no se puede quedar a escuchar más, que te agradece este libro tan maravilloso, duro pero necesario para no olvidar, y que espera leer más cositas tuyas. Estíbaliz, no te preocupes porque esta entrevista se va a quedar grabada y lo que te queda por ver lo podrás ver siempre que quieras en este club. Y Ruti 1976 también te da las gracias por la novela, por trasladarnos a un momento de la historia de España tan desconocida y en la que las mujeres tuvieron un papel tan importante y tan poco reconocido. ¿Qué te dicen los lectores, lectoras con los que te cruzas, con los que te tienes contacto en las firmas, en las presentaciones? ¿Qué es lo que más te está llegando? Bueno, la verdad es que la gente es muy generosa, de verdad. Yo creo que la gente a la que no le gusta, pues directamente no te lo dice, ¿no? Porque sí, porque seguro que los hay, ¿no? Pero no me lo han transmitido. Y la gente, sobre todo, lo que me cuenta es que le ha disparado la memoria, y eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Que haya servido, que sea útil para hacer memoria, era lo fundamental de la novela. Y está funcionando para eso. Los clubs de lectura
presenciales en los que he participado, que han sido bastantes y que, bueno, es que eso es maravilloso porque poder hablar del final es lo mejor que le pasa a un escritor. Son muy bonitas las presentaciones, pero siempre te tienes que quedar, ¿no?, en esa línea en la que no haces spoiler muy importante, ¿no? Entonces, poder hablar de absolutamente todo el proceso y hablar del final es lo bonito de los clubs de lectura. Y en estos clubs de lectura la gente acaba hablando de sus vidas y de sus familias y de sus pasados, ¿no? Porque, bueno, digamos que la gente trabajadora, ¿no? Pues al final tenemos ese nexo común y es que la gran mayoría, pues venimos de ser los hijos y los nietos de los vencidos y de las vencidas, ¿no? Y eso es una memoria colectiva, ¿no? Que, bueno, que nos une a muchísimas personas, ¿no? Sean cuales sean nuestras afinidades, nuestras profesiones. Resulta que tenemos un pasado común, ¿no? Y una rabia contenida y una amargura, ¿no? Pero también unos principios, unos valores democráticos, ¿no? Un querer seguir avanzando, ¿no?, en derechos y, bueno, evidentemente todo eso, como dijo ahora no me saldrá, ¿no? Montserrat Roig, perdón, es que a veces me dan ataques de afasia con los nombres. Como dijo Montserrat Roig, no hay acto de amor más grande que el de la memoria, ¿no? Y esos encuentros, al final, se producen unos actos de, digamos, de reparación, de memoria y de cariño, ¿no?, de sororidad, bueno, maravillosos. A mí me ha dado tanto esta novela que de verdad que no tengo palabras, ¿eh? O sea, de verdad, la gente es extremadamente generosa, como todos los que me acabáis de decir todo esto, ¿no? Lo que me has leído. O sea, de verdad, es que la gente es así de generosa. O sea, no creo que sea tanto la virtud que yo haya tenido o el don que yo tenga, que no creo que sea en absoluto muy particular, pero sí que la gente que lee y la gente que me ha leído es extremadamente cariñosa y eso es, bueno, de verdad que un honor. Bueno, mérito claro que tienes tú y por sacar esta historia y por abordarla y por ponerla, traerla a la palestra, ¿no? Y me gusta mucho, me parece interesante, curioso y bueno, también tiene mucho mérito, ¿no? Y dice también de la novela que precisamente una novela que habla de silencio, que genere tanta conversación posterior luego, y eso es lo bonito de compartir las lecturas con otras personas. Estamos hablando mucho del pasado, ¿no? De esas generaciones, de cómo están ahora, pero tú eres profesora de secundaria. Te quiero preguntar también por, claro, cómo abordas tú esto o cómo haces activismo cada día en las aulas, ¿no? Y si los chicos, los jóvenes, nuestros adolescentes vienen desmemoriados, no tienen ni idea o sí, ¿sabes? Hay esperanza, te dan fuerza, que tienen interés por conocer la historia de este país, por lo que ocurrió. Pues Cómo ya lo te ves? ¿Qué ves tú en las digo aulas? yo que el doble, el triple o el cuádruple de interés y, por supuesto, de conocimientos de base de los que veníamos en mi generación, ¿no? Que yo soy del 83. Es que, claro, en el 83, en el colegio y después en el instituto, era cero el abordaje de este tema, ¿no? Entonces, evidentemente, ya solo por estadística, ¿no? En el momento en el que lo abordas, y lo abordas en cuarto de la ESO, lo abordas curricularmente un poco en primero de bachillerato y totalmente seguro de segundo de bachillerato, evidentemente ya solamente por eso hay mayor interés. Además, yo es que tengo el privilegio que desde hace un curso yo soy coordinadora del aula de memoria democrática de la Generalitat. Entonces, ahora mismo estoy en una misión especial, una comisión de servicio de mi puesto, que yo soy profesora de la pública, y ahora estoy junto con otro compañero, Joan Salazar, que también es un historiador y experto en memoria. Nos dedicamos única y exclusivamente a pensar de qué forma abordar la memoria con los alumnos. Al día, a la semana, mejor dicho, recibimos en torno a pues 300, 200 alumnos de diferentes centros
y les hacemos rutas o visitas guiadas o incluso un escape room en una antigua prisión franquista. Entonces, ahora mismo, evidentemente, te puedo decir que lo que recibo es un feedback absolutamente positivo porque en estas experiencias, ¿no? Que se salen es salir del aula, ¿no? Es aprender desde otro marco, es aprender de otra forma, ¿no? Porque se hace de una forma muy participativa y en la que, bueno, estás paseando o estás queriendo ganar ese escape room y por tanto teniendo que escuchar, Claro. ¿no? Y participar de lo que te explican. Bueno, está siendo una maravilla, porque hasta el que menos interés parecía que tenía, más gamberrete, ¿no? Al final, digamos que lo abordas por la parte lúdica Claro. de ganar el concurso, etcétera, y de repente todos salen habiendo aprendido muchísimo, habiendo sabido desde lo más básico, desde la cronología, hasta hechos concretos que le sucedieron a mujeres, pues como María la Jabalina, que es un personaje maravilloso que además ahora Cristina Durán ha hecho una novela gráfica preciosa. Bueno, hay diferentes personajes que nosotros les contamos y que de repente empiezan a ser referentes para el alumnado, ¿no? En este caso, María la Jabalina es una chica que acaba siendo fusilada en Paterna, a la que le roban un bebé también, una chica que lo que hace es, muy jovencita, pues ayudar en el frente en labores humanitarias sobre todo, y que acaba de esta forma, ¿no? Entonces, se produce una empatía muy directa, frontal prácticamente, ¿no? Porque casi tienen la edad de ellos y como les decimos, la gente que murió, la gente que fue asesinada después de la guerra en época de paz, eran personas, mujeres y hombres como nosotros, que simplemente defendían la democracia. O sea, intentamos sobre todo abordarlo desde la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y por tanto enseguida empatizan y se dan cuenta de que, bueno, evidentemente, afortunadamente no estamos en esa tesitura, pero que no habían hecho nada malo y que encontraron la muerte, ¿no? De la forma más cruenta, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente toman una nueva perspectiva, ¿no? Y se dan cuenta de que hace relativamente poco tiempo, 2 generaciones antes de la suya, se sufrió esto en este país y que los derechos que tenemos costaron muchísimo, ¿no? Costaron incluso la vida. Así que, bueno, siempre quedar con esa valoración de que lo que tenemos no vino de la nada, que hay que defenderlo, que la educación pública es uno de los valores, de las cuestiones, digamos, más importantes que tenemos, ¿no? Y bueno, son además casi siempre, pues bueno, es que son alumnos de la pública y vienen desde situaciones socioeconómicas muy diferentes, pero sobre todo viene mucha gente que viene de contextos muy difíciles, muy duros, vienen muchos chavales que son hijos de migrantes, ¿no? Y entonces cuando les contamos esto, pues todavía, ¿no? Valoran todavía mucho más y dicen, bueno, es que si estoy aquí estudiando es gracias a que estamos en democracia, ¿no? Que esta gente no se rindió, ¿no? Y bueno, es que os podría contar, digamos, muchas cosas Oye, eso me porque encanta es todo muy lo de emotivo. la... Todos los días es una carga emotiva y unas conversaciones y bueno, unas relaciones con el alumnado, con el profesorado. Es de verdad que estoy viviendo un privilegio, ¿no? Que es esto de única y exclusivamente estar pensando en cómo abordar la memoria en la educación secundaria y bueno, estoy, pues bueno, como os imaginaréis, ¿no? Después de leer la novela y de verlo obsesionada, ¿no? Que estoy con el tema, pues es un honor. Ya ves. Recordar es vital para no dar pasos para atrás, dice Inmaculada de los Ríos. Me parece una reflexión muy buena, incluso hasta para cambiar un poquito de tercio. Os voy a recordar a los que estáis ahí que este encuentro no es eterno y que si tenéis preguntas que hacerles a Esther, es vuestro momento porque se va acabando. A mí no me gusta teneros más de 45 minutos y ya llevamos 45 y hay unas preguntas obligatorias de las que no te puedes librar, aunque ya has respondido a varias de ellas. Por ejemplo, estas son comunes para todos nuestros escritores. ¿Qué estás leyendo ahora, Esther? La llamada de Lila Guerriero. Muy bien. Esto es para tomar nota, ¿eh? Esto es momentos en el que Sobre seguimos. la ESMA, o sea, sobre la escuela de la Armada, el lugar clandestino donde torturaban en Argentina, ¿no? A los desaparecidos. Así que, bueno, es una novela, no, perdón, todo lo contrario, una crónica tremenda, tremenda, de una mujer, Silvia Lavairu, una mujer que estuvo presa en la ESMA y que, sin embargo, logró sobrevivir.
Mira, te pregunta Ruti que si tienes nueva novela y si sigue el mismo trasfondo. Cuéntanos, a ver, ¿estás escribiendo o no? Sí, sí, estoy escribiendo, lo que pasa que ahora no novela, ahora estoy escribiendo un ensayo del que ya tengo cubierta, lo cual es tremendamente inspirador y maravilloso, pero al mismo tiempo una responsabilidad muy grande porque la cubierta es una tremenda maravilla y lo malo es que yo todavía estoy escribiendo y no está terminado. Se supone que lo debo de entregar en el 23 de febrero, y yo siempre elijo fechas que tengan algún componente histórico, el 23F. Y bueno, estoy en ella y también va sobre la memoria, y os lo digo ahí también en exclusiva. Se llama El arte de invocar la memoria, y el subtítulo es Anatomía de una herida Anda. abierta. Y es un ensayo poético en el que abordo de qué formas se transmite la memoria que no sean, digamos, las tradicionales, las estructuradas. Es decir, no hablo de novelas per se, y no hablo de narrativas, ¿no? Digamos, ni de películas, etcétera, ¿no? Porque eso ya sería otro tipo de ensayo, sino que aquí abordo, bueno, pues cómo la memoria puede quedar en un graffiti, puede estar en un objeto como las semillas de melocotón de las que hablábamos antes, ¿no? Bueno, hablo de todo eso y desde una perspectiva tanto evidentemente rigurosa y académica, ¿no? Pero también dejándome llevar un poquito y con un poquito de libertad poética, ¿no? Y luego sí que tengo una novela, digamos, atrás, ¿no? Quiero decir, al fondo de todo hay una novela. Lo que pasa es que ahora mismo, pues como comprenderéis, no sé ni cómo voy a terminar el ensayo porque Ahora estás eh, centrada en eso. exacto, pero bueno, sí que hay una novela ahí, sí que hay una mujer protagonista y sí, bueno, sí que puedo decir que la muerte será un elemento muy interesante de la O sea, novela. que buenas noticias, tienes carrete para rato, por lo pronto muy cerquita una fecha de entrega, una idea de novela para más adelante. Oye, pues no te vamos a seguir la pista, vamos a estar ahí muy pendientes. Y también te voy a pedir, pues ya lo has hecho, ¿eh? Porque has recomendado La memoria del frío y también otra que ahora no recuerdo, pero bueno, un título que a ti te gustaría recomendar al Club de Lectura Maravillas. Cuando me hacéis esto, lo malo es que yo tengo unos ataques de afasia tremendos, que eso es como pérdida de memoria así rapidísima sobre nombres y sobre títulos. Bueno, bueno, Esto es a verdad que mí, siempre bueno, pienso, esto debería avisarlo antes no, no, para que no haya. pero no pasa nada, no pasa nada. Mira, La Baja Mar de Aroa Moreno, que además es amiga, es una novela, lo digo también por no irme mucho de lo que ha sido Cuando ya no quede nadie, porque así sí os ha gustado, pues os digo una novela en donde se tratan aspectos que tienen nexos en común. Y La Baja Mar de Aroa Moreno, yo creo que si os ha gustado Cuando ya no quede nadie, os va a gustar mucho. Pues mira, perfecto, para quien quiera seguir en la misma línea. Y en ese sentido, pregunta Ruti que si recomiendas alguna web o recurso para indagar más sobre memoria histórica, una película o un documental. Bueno, vamos Muchísimos. a recomendarles tu documental, ¿no? En el que has participado, Víctimas todavía, que lo Bueno, sí, lo que pasa que es verdad que ya se queda un poquito, pero es fantástico. Mira, si entráis en mi web, esterlopezbarcelo.com, ahí tenéis los documentales en los que he participado, que muchos de ellos, bueno, bueno, he participado de forma muy cortita, muy pequeña, o sea que no os estoy haciendo, digamos que proselitismo sobre mi trabajo, sino del de los demás. Ahí hay documentales muy interesantes. Y luego, bueno, pues tenéis bueno, el documental que a mí me encanta. Por supuesto, no lo voy a recordar el nombre, pero es un documental que se llama... es horrible lo mío. Bueno, no te preocupes, Es danos horrible lo alguna mío. pista y hacemos Sí, indagaciones. la caja vacía, perdonad, ahora me ha salido. Mirad, la caja vacía ahí es uno de los que hablo en la web, pero sí que es buenísimo porque, bueno, trata la historia de María José Pico, perdón. Uy, madre mía, María José. Ahora, como me veas en el vídeo dirás, pero nena, ¿cómo dices Mico? Bueno, María José es la hermana, bueno, es una hermana melliza a la que robaron a su hermana cuando nació. Y contamos en ese documental, yo también participo, como decía, la historia de toda esa lucha por la búsqueda de su hermana y cómo ha acabado. La tenéis en Filmin, pero la tenéis creo que también en YouTube, porque hasta hace nada la teníamos también en YouTube. Vale, estupendo, la caja vacía.
Y por último, y has hecho ahí una recomendación hace un rato, pero bueno, te doy la oportunidad de enfocar más la respuesta si quieres o repetir la misma, lo que tú quieras. Aquí en el club de lectura, aparte de lectores, pues también hay escritores, hay gente que tiene ya libros publicados, hay gente que que escribe, perdón, por placer, porque le gusta, por desahogarse, como terapia, por lo que sea, Claro que ¿no? sí. Entonces, ¿algún consejo para esa gente que escribe, que está pensando a lo mejor publicar o no? Bueno, tú antes lo has dicho, ¿no? Y lo recordamos, pero por si quieres ampliar. Bueno, lo que dije antes, que no se paren, que no dejen de hacerlo, hay que escribir absolutamente todos los días, aunque no tengas ganas, eso lo decía Almudena Grandes, no lo digo yo, o sea, hacerle caso a ella. Y luego que, bueno, pues que se pongan algún reto, eso a mí también me parece interesante. Por ejemplo, se busquen, hay una página web en donde puedes buscar todas las convocatorias de concursos. Y no lo digo tanto por el hecho de competir, ni muchísimo menos, sino porque te hace tener un horizonte. Y tener un horizonte de finalización del trabajo es muy importante porque si no una novela no se acaba nunca. Entonces sí que de alguna forma creo que es una buena manera de entrenarse y de estar ilusionado, ¿no? Yo creo que el ponerte una fecha y saber que lo tienes que entregar y que puede llegar y puede ser que ganes o no, pero de alguna forma te obliga a tener ese proyecto finalizado y poder ya moverte con él, ¿no? Por las editoriales, por agencias. Yo creo que eso es una buena forma de abordarlo. Oye, pues te diré que en todo el tiempo que llevamos de club virtual, creo que este consejo en concreto no nos lo habían dado nunca, así que hoy, consejo nuevo que nos llevamos y que me parece muy acertado porque siempre el ser humano cuando no tiene una fecha, bueno, pues también el afán de perfección te puede llevar a Uy, seguir buscando a mí me la viene novela o el muy bien. texto Si no, perfecto, no lo ¿no? había terminado nunca. Pues, Esther, no te vamos a entretener más. Es que me quedaría hablando contigo toda la noche, pero tienes cosas que hacer, evidentemente, y no quiero abusar de tu No, sobre confianza y tu todo el generosidad. niño, que estoy oyendo ya, que no aguanta ya. Pero Así que, muchísimas gracias, Esther porque ha López sido un placer, Barceló, ha sido genial. Nadie, nuestra escritora de enero, con ella hemos abierto el año 2024. Muchísima Muchas gracias. suerte para todos Gracias. esos proyectos. Muchísimas gracias por todo, por este ratito, por tu novela, por el trabajo, por el activismo, por todo lo que haces y por hacernos sentir, que es una de las cosas también más importantes, ¿no? Que puede provocar una novela. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Y De a todos verdad, los muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a toda la gente que se ha unido, de verdad. Exacto, a todas las personas que nos han escuchado y a las que nos escucharán, besazo muy fuerte, nos vemos en los libros y seguimos aquí en el Club de Lectura Maravillas el próximo mes con más lecturas. Esther, abrazo fuerte. Abrazo, Chao. hasta luego a todos.